Part 2. Verdant Wind. Garland Moon. Conclusion of the Crossing Roads. On the streets of the Imperial capital, Alliance forces crush Edelgard's army and take up the perimeter of the Imperial Palace. The time has come to face Emperor Edelgard and to free Rhea from her clutches. Is everyone ready? The objective of this battle is to defeat Edelgard and rescue Rhea. According to the information Dedu gave us, the throne room is directly north of the castle's main entrance. It's safe to assume that's where Edelgard is. She's a fellow student to all of us. If there's a path that we can walk together, that would be preferable. But that all depends on Edelgard. Lo más probable es que no If she lo haga. won't yield, then that's that. If showing pity would put my allies in danger, I will not hesitate to kill her. I ask that you and everyone No hay otra here opción. prepare yourselves to do the same. Understood. I think I speak for everyone when I say that we are prepared. The future of the Alliance, no, of Fodlan, is at stake. I have been prepared for this my whole life. Captain Gerald taught me that indecisiveness is a weakness. One must cast aside their doubts before fighting. The lives of Lady Rhea and everyone here are more important than all else. I shall be prepared. You know what? I wouldn't be surprised if she took one look at my overstuffed muscles and surrendered in tears, then and Sí, there. güey. I really hope that Edelgard will yield. No lo hará. Edelgard is a stubborn one. I don't think she's likely to surrender. Goddess, please protect us. I'll fight with all I got to save Lady Rhea. Rescuing Lady Rhea is my dearest wish. We must prevail no matter what it takes. In the name of the Knights of Seros, we'll bring the hammer down on the Imperial Army. Satisfied yet, boy? Everyone made up their minds a long time ago. Okay, let's get started. We're yours to command, my friend. Siento que va a ser muy difícil, pero ni modo, hay que hacerlo. Everyone, take your positions. The battle is upon us. Ay, perdónense, poquita cámara, que tenía que sonarme los mocos. Ahora no ahora va a ser muy raro hacer este mapa con la melodía normalona. Porque en el final de la de los Danzas Azules era la melodía de Apex of the World o el Confín del Mundo. Pero ahora va a ser un mapa cualquiera, pero chequense la puta diferencia. Esto no estaba al principio, créanme que no lo estaba. ¿Qué rayos, en serio? ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Piedra emblema artificial. ¿Cómo lograron replicarlas? Este men va a tener un gran enorme alcance. Y aquí está Edelgard, pero no está corrompida como la otra vez. Es extraño. ¿Por qué piensa que así va a ganar? Y el mapa está súper corto. No obstante, ahora empezamos en el centro. Y ahora sí conviene tener los cofres de defensa la otra vez donde nos los pusieron. Pero dijimos no, porque es el último capítulo. Porque no sé por qué ponen cofres. Ok. Ok.
Según las notas, ahora sí estas son totalmente distintas. Me dijeron que me las van a dar punto y aparte. Acá están, ya las tengo abiertas. Es derrotar al jefe, una unidad acorazada que no posee mucho movimiento, pero sí la actividad contralarga. Me hubiera gustado tenerla, pero solamente se puede heredar ese emblema mediante DLC, pero ahorita no lo tenemos. Derrotarlo rápidamente no es sencillo, pues es un jefe que está en una sala cubierta por muros que impiden traspasarlo. Aparte de todas las artes de enemigos que hay, en especial esas bestias, nos están hechas a lo idiota. Y se entiende el porqué el aspecto, piedra artificial. En la sala en la esquina inferior izquierda tenemos 3 cofres, el escudo Cadmos, que es unidad, anula la efectividad contra unidades acorazadas. En la derecha nos dará una coraza gigante. El que está más cerca de la grande estrella demoníaca guarda unos guanteletes de plata. No es difícil obtenerlos, pero los enemigos no se mueven hasta entrar en su rango. Ok. En cuanto a las grandes bestias, hay 4 de ellas. Poseen 3 barras de vida enormes. Te destruir la barrera que los protege, obtendremos eliminado de acero sombrío. No es muy difícil evitarlos. El problema son es que las que se encuentran a los lados están cubriendo la belleza y la esfera mágica, por lo que no contar con ellos de largo alcance. Con hechizos de largo alcance debemos pasar por ellas y queremos eliminar estas instalaciones. Conviene tenerlas de una vez para poder justiciar a cualquiera que se nos acerque. ¿Qué más? Otro punto interesante es que en el turno 3 aparecerá una unidad aliada de la clase Caballero Bastón. Dudu, supongo. Justo en la misma sala donde se encuentra el jefe. En el turno 3 el enemigo aparecerá detrás de él una unidad de la clase Campeón. Como unidad enemiga. Clase Campeón. Este Caballero Bastón es como una mini versión de la gran bestia demoníaca. Posee la increíble cantidad de puntos de vida y un ataque de 79, pero además de un aguante de 57, que hará que los enemigos no le hagan daño, excepto la gran bestia demoníaca. O sea, hace que no va a atacar directamente a Edelgard, sino tratará de ayudarnos. O sea, hace que sí o sí hay que tener a Mercedes y cualquier gente que cura a distancia. Sin embargo, no servir de mucha ayuda. Sí, es una acorazada. Además, los tiradores enemigos le restarán siempre un 20% de la vida total por su ataque venenoso. ¿Restaurar? Tras el lance, a pesar de hacerle 0 daño con sus ataques, la unidad aliada posee 3 elixires para curarse, pero aún así no va a servir de mucha ayuda. Ok, entonces hay que estarle curando constantemente para que sea una distracción. Habrá una ola de refuerzos enemigos cuando nos acerquemos al jefe. Se situará en el lado izquierdo del animista. En el izquierdo un animista y en el lado derecho un guerrero. Ok. La estrategia es relativamente simple. Nada más empezar, debemos dirigir todas las unidades de nuestro ejército hacia la sala que tenemos abajo. Como los enemigos no se van a sentar en su rango, lo primero es conseguir que nuestras unidades se encuentren en una zona segura. Es decir, eliminar a los que están abajo, donde estamos aquí situados. Cuando aparezca el caballero bastión, lo mejor es ignorarlo y continuar con una estrategia lenta pero segura. Si primero conseguir salvar a esa unidad aliada, posiblemente será necesario arriesgarse y analizar más deprisa. Ese es mi estilo. Si se pone en el rango de al menos uno de los ejecutores, morirá enseguida. Tengo que evitar... Los ejecutores hacen daño mágico y los caballeros bastiones van a ser esponjas. Ok. Ok. No es mucha complicación. El problema es qué tanto nos vamos a tardar en ir hacia arriba. Ok. No hay muchas escaleras. De hecho, las únicas que hay son a los extremos, por lo tanto, alcanzar a Edelgard no tardaremos tanto. El problema es qué tanto nos van a obstaculizar. Ok, Ash Felix, únicas unidades de infantería. Me gustaría entrar con todos todavía, pero no. Ok, me gustaría entrar ahora con Marianne. En lugar de Shamir, que entre Catherine. Ok, la asista, no hay pedo. Ay, no se puede.
De hecho, es que Dorotea nos conviene mucho por el meteoro. Apenas se junten 3 enemigos en un solo lugar, se los podemos lanzar. Ok. Ahora va a entrar Linja para que cubra distancia y aparte tiene una gran movilidad. Y tiene habilidades que evitarán que tenga cambios de estado. No es mucho. Ahora que lo pienso, no hay mucha unidad montada. 1, 2, 3, 4, 5 nada más. ¿Será que Miguela la pongamos afuera? Y entremos con Ingrid. Con Marianne. Lawrence como su soporte. Ingrid con Sylvain. Y ya. No es mucho, pero es que necesito un poco de todo. Ese es el problema. Bueno. Hay que tratar de acercar a Mercedes y a Dorotea lo bastante adelante y seguros para que empiecen a curar a cualquiera que esté a su alrededor. They've made it into the palace, but it's actually the perfect chance to turn the tables on them. Defeating them all will turn the tide of war instantly. Taking a risk on dragging us back from the brink is the only option. Everyone, prepare for a bitter struggle. Pero es muy extraño, porque ahora no eligió transformarse. Qué raro. Inside the palace than I thought. It's gonna take a lot to bring this situation under control. But if we defeat Edelgard, then victory is ours. Everyone, let's go! Our bashful little emperor has locked herself up behind the door of the throne room. The key should be around here somewhere. We need to find whoever's got it and take them out. Lo bueno es que tengo cerrajeros aquí. I'll cut through. Güey, todo lo que hay abajo. Ok, dicen que nadie va a moverse hasta que entren en su rango. Eso me funciona de perlas. Lo que puedo hacer es drogas. Mejor con la pica. You defeat me? Left. More fighting. No les quito mucho. At your service. Let's keep our guard up. No, eso no lo vio venir. More fighting. At the ready. Hay que tratar de repartirnos el trabajo para que no sea tan complicado, tanto de arriba como de abajo. My moment has arrived. A fitting outcome. More card. I'm counting on you. Esta es la esfera Igni, hay que tratar de tener cuidado. ¿Dónde está la otra? Voy a tratar de atacar a Marianne. No lo veo. Acá está la otra. Ready when you are. Porque no me deja focusear al de arriba.
It's win or die. You make me feel safe. I'll do my best. Help me! Que no me dejes escuchar al de arriba. Está. Strike you down! This is my stage now. Fine work. Listo. Solamente nos tendremos que preocupar de la esfera ígnea, pero esa casi no hace mucho daño. Ay, Dios mío, sí es cierto. Con la pica, para asegurarnos de que tampoco nos llegue de largo alcance. It is done. Onward. I'm awake. Surprise. Como dije, ellos se van a mantener lo más que se pueda en el centro o más arriba. Allow me to demonstrate. This could turn the tides. I'll crush them all. All is fair in war. No se preocupen, tienen dos. Can't hold me Aparte back. tiene técnicas contra monstruos. Y así va a tapar todos los que puedan llegar de aquel lado. You fought well. I'd be honored. A ver, ¿qué sucede? Nice try. Lo bueno es que ya tiene super duplice. So close. Too easy. El otro meteoro es para acá. Is that all? I won't hold back. It's win or die. Bien. Maybe. Tiene más velocidad que el baile, por eso no le respondió. I wonder how Dedue's doing. I hope I get to see him again. No lo invoques. I must pull through. Al menos todavía no. Another victory. I'm getting the hang of it. A ver si Ingrid se aplica una... ¿cómo se le llama? Un one. You took me lightly. El que entendió, entendió. No, espérense. Ash lo necesito abajo porque él es el que tiene llaves. Literal, es el que tiene llaves. Carajo. All right, next. I'll never back down. Thank you. Ok. Datos para aquel tipo.
Voy a acercarme. Ay, muy difícil comunicarse. No me deja, no puedo acercarme. ¿En serio? You got yourself, Cat. Guide me well. Yes, go. Lament your weakness. My age is catching up. Ahí está. Ya es demasiado cerca, ya tengo que poder darle. Ahí está. Ah, ya lo sé, es cierto. Bueno, ya hay que empezar a caminar hacia arriba. Hacia abajo. Well done. Too slow. Odio ese alcance absurdo. It all comes down to this. ¿Por qué no le hizo daño? La magia enemista no puede contra la luz. I'll do what it takes. O caberos sacros, mejor dicho. Pointless. You haven't earned my pity. Planning is key. Ahora sí le dio. Entramos en el rango de esto. Ahí está. So close. Must press on. Ok, como acordamos, hay que estarlo probando constantemente. I must steel myself. What's my strategy? Ah, no le alcanza. Ok, ni modo. I must lead them well. Thank you. No es suficiente. Chinga. Esto se complica cada vez más. I'm ready. All is fair in war. Dios mío. La puerta. We're all desperate, aren't we?
Allow me. Ay, Dios mío, está muy difícil. No me puedo acercar. Qué asco. Este mapa está muy complicado. Te los juro, está muy complicado. Alright, next. This level of mastery... Infiltrators! Kill them! I have mastered this ability. Ya empezar a moverse. Lo bueno es que tiene un hacha del valor. Aún así, es cierto, no los ejecuta. Tiene menos velocidad que el otro. Well done. Thank you. No puedo hacer mucho. No olvidar de los cofres. Solamente cuando no haya nada en medio y pueda enviar a Linjar abajo. O sea que se pase con Violet, reemplace todos sus objetos por llaves de cofre y se vaya hasta abajo. A fitting outcome. Dígame que la puedo usar en ella. Cada vez que se usa magia verde. Mucha restricción, oigan. I aim for greatness. Viene aquel. Pues más es cierto que Ash se vaya por todos esos. Mientras que Felix se regresa hacia arriba. Y ante su rango. Está enorme esa madre. Bravata esquive. Lo bueno es que no le hacen ningún daño. Pero como dijeron, tenemos que evitar que se acerque a ejecutores. Ay, güey. A threat eliminated. Quítate la fregada. What the fuck? No sé qué pasó. De repente como que no quiso hacer algo. You saved me.
Voy a tratar de llamar su atención. No, que Mariana ayude. Uf. No es buena idea. ¿Ya es donde? Ah, cierto. ¿Cuánto se le alcanza a este men? Todo eso. A ver, vamos a olvidarnos tantito de este. Vamos a ir hasta aquel. You took me lightly. Pero no es con nivel de arco de ver. Pues con Marian y Félix que se echen a este y luego que avancen por la puerta de la derecha. Aunque no sé si ya está enfadado. Y todo eso no se debe acercar. I must confess, I never imagined that you would be able to pursue me this far. Nomás I abrí la don't mean to puerta. belittle your skills, Professor, but you far surpassed my expectations. Inform the troops. Destroy anyone who sets foot in the throne Es room. cuando aparecen los enemigos que nos dijeron. Let's see them handle this. Esos son los ejecutores. No deben acercarse a Dudu por ningún motivo. Uf, no le hicieron nada, pero le bajaron su movimiento. Behold our strategy. ¿Cuánto puedo avanzar hasta ahí? Ok. ¿Y lo de Sophie's? Ah, bueno, sí. De hecho va a servir para que aguanten los ejecutores. Well done. We shall help. It's time. No sé por qué me dice espada de trueno si puedo atacarlo con Tolón. Tolón. No. Excuse me. Yeah. Tiene 3 barras de vida esa madre. This is Detesto eso. Olvídalo, mijo. How exciting. Lo malo es que no puedo llamar su atención. Pero sí puedo bajarlos. Ya no es suficiente. We're all desperate, aren't we? No sé si podamos olvidarnos de esa cosa porque no mames lo que trae. Y está. A ver si ella. No va a poder.
Tiene que ser una reta esquivando todo lo que le llegue. Diablos. Ese era mi miedo. I must. Guide me well. What's my strategy? You defeat me? Left. No, no, ya, es que este es mi plan. A ver si me sale. Esa vez sí no le hará ningún daño a Dudu, pero las unidades mágicas es el peligro. Do not try to resist. Lament your weakness. I'm awake. My thanks. At your service. More fighting. At the ready. Pull out all the stops. I'll crush Salió them con all. éxito. Ready when you are. Let's turn the table. ¿Qué se va a salir? I'd be honored. En serio, en serio. I'll cut through. Lo primero que necesitaba era alejarlo. Y apenas se acercó. Uf. Ahí está. Le capté su atención. That is all. Aparte, esa bestia ya nos confirmó con Dudu que hace daño físico. Next try. Ya volteó. Mínimo captamos atención en ceros. Y esta se regresó. More proof of Bien. my loyalty. Bien, 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 bien. En serio, excelente. Un poquito más en el centro. Buen cambio, en serio. Uf, me dio un pinche alivio. ¿Cuánto va a avanzar? Todo eso. Ready when you are. I'll crush them all. I'll do my best. Allow me. No sé dónde está ubicada el último escudo, así que va a ser a la oeste. ¿Está? Guide me well. Lament your weakness.
Acá se coloca acá, en el rinconcito. At the ready. Quiero ver eso, ese diálogo. I cannot vanquish her alone. So I will join you in this battle. But if I fall, leave me. My only wish is for Edelgard's head. Al gusto del consumidor. I'd be honored. Primer cofre. Coraza gigante. What's my strategy? It's over. Dice que está acabado, con todavía le queda un escudo. More fighting. One of us has to die. Lo que necesitaba. It's win or die. Your timing is spot on. Siguen apareciendo refuerzos. Cofre número 2. Escudo Cadmus. Que al rato lo van a necesitar I'll cut through. alguien que pueda hacerse de última hora acorazado. Le quitó de chingazo un escudo. At your service. Ah, thanks. Ay, Dios mío. Right here. Witness my resolve. Thank you. Oh, thank you. Tiene una táctica guardada. Don't mind getting my hands dirty. Mierda, todavía le queda uno. Sí. Bueno, se la van a bajar al rato. I'm awake. Vamos a ir ya cocinándonos por si Dios llega antes. No quiero que lo maten antes de tiempo. Ok, ¿quién falta? ¿Quién falta? Ah, los dos no lo puedo controlar. ¿Quién falta? No lo veo. ¿Bugazo o qué? No veo a quién falta. Ah, el rezagado. I'm doing this for the win. I hate this feeling. Battle does have experience. Bien. Had to be done.
it never ends. How many more reinforcements are they gonna launch at us? If we don't block up the stairwells, it's never going to stop. Ya se hartó. Yo también. How exciting. Aparte ya no más quedan ellos. Antes de plata. Bien, 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 bien. ¿No queda nada? Ya no queda nada. Empecemos este desmadre. ¿Hasta dónde llega? Ah, ya. Uy, güey. Professor, I suppose you think you can defeat me, is that right? But I will never give up. Even if my arms and legs failed me, I would still find a way to move forward. De hecho te los iban a dar, pero no. no. False goddess and her minion into the ground. I will fight to free this world from her vile grasp. Uf, todo lo que me bajó. Much needed. Well done. Now to apply this knowledge. Your ideals. I understand they're not so far removed from my own. But without sufficient knowledge of this land's suffering, I can't entrust Fodlan to you. Perhaps. I dare say it's true that I don't fully understand the history of Fodlan. La vivió. Still, I've seen many things in my life. Don't worry. I'll finish the job for you. Good time for a secret scheme. Uy, sí la puedo acribillar. Nah. Listo. Que conste que no me siento orgulloso. It looks as though my path will end here. My teacher, claim your victory. Strike me down, you must. Even now, across this land, people are killing each other. If you do not act now, this conflict will go on forever. Your path lies across my grave. It is time for you to find the courage to walk it. If I must fall, let it be by your hand. I wanted to walk with you. Sin piedad. Es que es cierto, por culpa de ella pasaron demasiadas cosas, o sea, ¿cómo va a darle la misericordia?
Error es humanos, So, perdón es divino. we were only able to be her because of you. This wasn't the conclusion I had hoped for, even though Never mind. It's over now. The important thing is that we won. Here, boy. A letter. An Imperial General asked me to give it to you. ¿Quién creen que será? Let's see it. ¿Lord Arundel? It looks like it's from Hubert, ¿Qué? Edelgard's vassal. If you are reading this letter, that means I have perished. As Her Majesty would never surrender to another, I can only assume she has fallen as well. It greatly pains me to think of this coming to pass. That said, as the survivors, I must ask you to settle certain affairs in our stead. You must destroy the threat that slithers in the dark. I am sure you must recall Monica and Tomas. Their allies yet live. They hold deep resentment against the children of the goddess and the people of the world. And they are biding their time until they can exact revenge. If left to their own devices, it is certain they will eventually bring unimaginable calamity and suffering to the world. I detected their sorcery when you took Fort Mercius. I have deduced the location of their stronghold, Shambhala. You will find its whereabouts enclosed. There is no question that they are the enemies of everyone in Fodlan. Do not allow yourselves to forget that. Lastly, while I cannot say she is in good health, the Archbishop resides in a secret chamber in the Imperial Palace. I have shared the location of the entrance to that secret chamber with the person to whom I have entrusted this letter. I believe that Her Majesty will be victorious. Even still, I must plan for her defeat as well. If you wish to lead this world, I challenge you to rise to the occasion and surpass my estimation of you. Such is your obligation as the victors, and the only fitting tribute to all that Lady Edelgard sacrificed. Hubert. To leave a letter like this behind. Sabía que iban a perder. You were a better man than I believed you to be. So, Rhea is alive, and the fight isn't over yet. Those who slither in the dark. Por eso es que dicen que la ruta de las águilas negras es la canónica, porque solamente en esa, y solamente en esa, es cuando se dan cuenta de las serpientes. Pero en la de las rutas de los leones azules no lo hacen, puesto que es Dimitri el enemigo, y por lo tanto, como quien se... ahí aplastaron más los sentimientos que la razón. Por eso es que la ruta canónica de Shes es la de leones azules, para que se den cuenta de todos los secretos de la iglesia, por parte del supuesto reino protegido por esta. Entiendo por qué tenía que jugarlo en este orden. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Todavía falta la ruta de la iglesia. O sea, la ruta de Claudio y la de Edelgard sirvieron para conocer a las serpientes. Ahora falta el por qué se formaron estas, y la razón es la iglesia, o mejor dicho, Rhea. The allies of Monica and Tomas. Well, we knew about them already. Sí. I think it's safe to assume this is the same group who used Lysithea for their blood experiments. And they were also responsible for the javelins of light that destroyed the fortress. But who were these children of the goddess who they supposedly resent? There's just not enough information here. Es lo que digo. I don't suppose there's any chance that this is his idea of a prank. If so, wow, good one. Había visto una imagen donde alguien filtraba información del tráiler, del tráiler de Three Houses, y señalaba que debajo de la diosa enfrentándose a la serpiente había 5 dragones. Tal vez sean esos de los que habla. Obviamente ya sabemos quiénes son los 4 santos y Seiros. Pero, ¿cómo se van a dar cuenta estos de ello? Hubert, rather than writing a letter, you should have just told us before we fought. Pudieron haber hecho eso, pero prefirieron... No sé por qué prefirieron todavía pelear. Si sabían lo que estaba pasando, ¿por qué todavía prefirieron pelear? ¿Por qué no enviaron una comitiva a negociar?
Gilbert ya se dio, ya completó su investigación y aún así quiso pelear. No entiendo por qué sus motivos. Se hubiera narrado tanta molestia, pero entiendo el por qué decidieron pelear. O sea, yo sé por qué. Yo sé que al principio dije no lo entiendo, pero ahora que pienso en frío, es porque aunque ellos negociaran una alianza, ¿cómo se dice? Un alto al fuego para un enemigo en común, eso no quita todo lo que ellos hicieron. Provocaron una catástrofe en Fargos, mataron a Dimitri de una forma cruel. Luego aparte lo que hicieron con la iglesia, con la alianza, con ciertas gentes, o sea, creo que querían como que expiar sus errores. Right. We still don't know for sure if this letter is telling the truth. Let's go find out. Déjenme estirar mis piernas. Ay. You have come to save me. Is this a dream? I have longed to see you again. All this time. No creo que esto pase igual en la de la iglesia. Claude, I can see you have grown into a reliable young man. Thank you for supporting the professor. And for rescuing me. Surely the protection of the goddess has... Wait, Rhea. What do you know about the children of the goddess? Children of... What is this about? Forgive my bluntness. Someone from the Empire filled us in on a few things. I know it must be painful for us to ask you difficult questions after such an arduous confinement. But we have no choice. We must defeat a secret enemy. Those who slither in the dark. Do you know about them? Those who slither in the dark. Apparently, they resent the children of the goddess and the people of the world, and are planning something big, something terrible. Sí sabe algo. They use blood for their wicked magic and are capable of dropping javelins of light from the sky, which are powerful enough to crush a fortress. If you can think of anything at all, please tell us now. We need to know as much as possible about these enemies in order to stop them. Verde. This is the Aquí se critical viene. moment that will determine whether or not Fodlan falls. Can't you see that the time for secrets has passed? It is true that there is a group of people who have slithered in the darkness and threatened the peace of Fodlan since ancient times. I am sure you have heard the stories of a man named Nemesis. Nemesis, the King of Liberation. He's the hero to whom the goddess gave the Sword of the Creator. Nemesis was originally the leader of a group of bandits. He plundered the Holy Tomb and stole the remains of the progenitor god. When Nemesis appeared in Xanadu some time later, he already wielded the Sword of the Creator. ¿Por qué lo hizo? Cuando Nemesis apareció en Xanadu, ya portaba la espada de la creación. ¿Que no eran aliados? Que yo sepa, Nemesis es uno de los 10 elegidos. ¿Cómo lo consiguió? According to legend, the goddess gifted him the sword to fight against the evil gods. I do not know how Nemesis obtained the sword, or why he appeared in Xanadu. But he used that sword to massacre the people there, the children of the progenitor god. From their corpses he gained even more power, and brought war to Fodlan. That's completely different from what the legends tell us about Nemesis. No me A sorprende. mere bandit like Nemesis would not have been capable of anything so monstrous on his own. Aha, so Nemesis had accomplices. And those accomplices must have been those who slither in the dark. They used Nemesis. And this time, they used the Imperial Army to once again bring war to Fodlan. I finally get it. And I even understand why Edelgard was associating with them.
Just Porque as le they darían el were poder trying to necesario. use the Empire was trying to use them. Rhea, there's still a mountain of things I need to ask you, and I will. But I'll leave all of that for another day. You must be weak after living in confinement for so long. Please rest for a while. My friend, let's prepare for battle. We need to strike Shambhala as soon as possible. You must not allow Fodlan's bloody history, the Red Canyon tragedy, to repeat itself. It occurs to me that we never got an answer from Rhea about the children of the goddess. Nomás nos dijo que todos se encontraban allí en Xanadu. Bueno, que en sí antes así no se llamaba. O sea, Xanadu es el nombre actual. Así como Cañón Rojo de Xanadu. Pero ese no es el nombre original. Y luego aparte hay otros huecos, como por ejemplo... Se supone que la espada de la creación es uno de los 10... Es una de las armas de la diosa. Hecha con, a lo mejor, su propia sangre. Porque las piedras de emblema, recordemos que... Hilda sospechó que parecía que estaban vivos. Pero... Otro hueco es cómo dio Némesis con esa gente. O si en algún momento estuvo del lado de la diosa. O sea, hay muchas preguntas todavía. Pero mínimo ya les sacamos aunque sea el 10%. She did say that the people of the Red Canyon were the children of the progenitor god, so I suppose so. But those evil guys continued to plot their revenge even after the Red Canyon tragedy. Does that mean some of the children of the goddess, or their descendants, are still alive? If there's something special about her blood, we can't rule out the possibility. What are these children anyway? And how are they connected to the goddess? I almost disappeared into the bottomless swamp that is my mind. I thought that after we defeated the Empire, I'd be able to see that sight I longed to see. I've told you about my dreams before. I want to break down the wall separating Fodlan from the outside world. The sight I want to see lies beyond that. Honestly, it's a trivial thing to fixate on. Just people, gathered in their towns, living out their lives together, sometimes laughing, sometimes fighting. But the people living there aren't just citizens of Fodlan. There are people from Dagda, Bridget, and even Dusker and Srang. There could be people who were born in Almyra, or countries even farther east there, too. All of those people living together like it's nothing special at all. That's the side I long to see. Ese sería el gobernante idóneo, pero no It's es de so Fodlan. simple, but still so far away. But this is no time for complaining. We need to focus on capturing Shambhala. Let's hurry up and gather everyone together. Me vuela mucho la cabeza en este momento. Pero ni mínimo es algo para comenzar. You mean to tell me that Fodlan will fall to ruin Créame que if we apenas leave estamos those comenzando a guys be? entender todo. A pesar de que ya van como 62 videos, Their base is just south of my family's 400 horas de territory. juego, apenas estamos entendiendo todo. Much to believe. And yet, It does Sí, ring es, true, hay somehow. muchos huecos todavía. Remember Monica, the one who killed Gerald, and the old man who was masquerading as Tomas? ¿Y desde cuándo They los were their reemplazaron a las allies, verdaderas and the Flame gentes? Emperor and the Death Knight were merely their pawns. The people who were after my blood? They were also the ones who used me to conduct their blood experiments. As awful as it sounds, they're seemingly fond of using blood in their secret techniques. Ugh, that's really gross. I could never be friends with someone like that. I believe they were also responsible for the Javelin of Light that destroyed Fort Mercedes. Hold up, boy. Do you really think that we can win against such powerful foes? I don't know. But we have to try, don't we? We've really taken on something big. I wonder if our names De will hecho, go ya on no hay in nada history. que los detenga a las serpientes. my heroic Dimitri ya no name está. passed down to Edelgard future la acabamos generations? con ella. A worthy cause indeed. Solo les queda Cloud. They were trying to use the Imperial Army to plunge Fodlan into war. But we nipped that in the bud. Now we just need to tear out their roots. And I know we have what it takes to do it.
Conociendo a Rhea, no creo que esa sea la reacción que obtendremos de ella en la ruta de la iglesia, porque cuestionarla ha hecho enfadarse, pero esta vez no lo hizo. ¿Quién sabe por qué? Part 2. Verdant Wind. Blue Sea Moon. The city without light. Immediately following Edelgard's defeat, the Alliance army discovers the existence of another adversary, a group operating behind the scenes within the Empire. Claude suspects that if the true enemy is left unchecked, disaster will befall Fodlan, and so he cuts short the celebration and the troops head for Shambhala, where this foe resides. Thanks. I just don't get it. Yo tampoco. What is it, Claude? Those javelins of light. They were trying to use it to kill us at Fort Mercius, right? But then why not drop it on Garrig Mach? They must have known for a while that we were here. It is not that they chose to refrain, but rather that they were unable to do so. Perdón? Rhea, how are you feeling? I am well enough. I cannot afford to rest while Fodlan is in danger. What do you mean when you say they couldn't drop a javelin of light here? Once, a very long time ago, a massive ball of light fell upon this monastery. However, that light mysteriously changed course in mid-air and landed in Aelel instead. ¿Qué? Aelel, the Valley of Torment. So that's what the wreckage of those javelins of light looks like. The Holy Tomb is not ¿Pero qué lo hizo virar hacia allá? of the progenitor god's eternal slumber, but also a sacred vessel for a power that repels evil. Supposedly, the progenitor god built the Holy Tomb herself to protect her children from the evil light. So the children of the goddess gathered in Xanadu because of its proximity to the monastery? But we've fought at distant locations many times. Despite that, the javelins of light only fell on Fort Mercius. Y en Ironforge. In his letter, Hubert said that he detected their magic when the fort fell. In other words, because they used a javelin of light, Hubert was able to pinpoint the location of their base. ¿Qué tan certero es So they Hubert didn't use para it before localizar a esa then gente? because they didn't want us to know where their base is? In any case, those javelins of light must be something they can't just use whenever they want. And they finally decided to use one at Mercius, where they were sure they'd be able to finish us off. Y no solamente It's para only ellos. thanks to the whims of the Death Knight that we escaped with our lives. And no javelins of light have Ajá, fallen él since también then. los detectó. It's possible that the enemy hasn't yet realized that we've learned the location of their base. If so, their guard may be down, which makes this the perfect time for a surprise attack. I will accompany you. What? No, that would be far too dangerous. Your long confinement weakened you greatly, did it not? Those people have opposed us since ancient times. I wish to learn the truth about them for myself. I understand. I will not stop you, but please take care not to overexert Porque yourself. siento que va a acabar mal esto. We don't know exactly what we're up against here, but having you around is very reassuring, Rhea. Let's prepare to no. strike at Shambhala before they make their next move. Maldita sea. Créeme que no estoy tranquilo, pero bueno. Chicos, por fin hemos acabado este episodio de 2 partes. Espero que os haya gustado mucho tanto el anterior como esta. En efecto, lo supuse, que iba a terminar mal esto. A diferencia de la otra vez donde de plano sí era un odio irascible de Edelgard, ahora quiso perder con tal de
quitarse los ojos de las serpientes. En efecto, era lo que me advirtieron desde hace mucho tiempo. Que la ruta de Cloud, a diferencia de las otras tres, es la que tiene más finales tristes. Y con mucha razón. O sea, hubo muchos finales secos, como por ejemplo el de Rodrigue y el de Dimitri en la de Edelgard, así como el de la misma en la de los Leones Azules. Pero cuando les das contexto de por qué culminaron en su muerte, es cuando te pesa lo que hiciste incluso. Es como Final Fantasy VI, no te das cuenta de que le estabas ayudando al villano. Spoiler para los que no han jugado el juego. Pero aún así hay muchos huecos en la historia, muchas preguntas, y probablemente hay que jugar la ruta de la iglesia para eso. Que viene siendo la misma, pero no sabemos qué tantos cambios va a haber. Pero bueno, es hora de que los deje descansar por el día de hoy. No olviden dejar su like, suscribirse si no lo han hecho, compartir, es muy importante que hacer más apoyo para el canal. Mis redes sociales que son Riocheca o Garelfudo en Instagram, curiousCat.live, TikTok y Facebook. Nos vemos en el siguiente capítulo, que también va a ser igual, doble duración, o mejor dicho, en 2 partes, que viene siendo La Ciudad Sin Luz, Shambhala y contra Némesis. Y tal vez el tío de Edelgard, que por cierto, no lo hemos visto. Terrible. Descansen.